A lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha esperado con ansias la venida del Redentor. Después de la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pensaron que Caín, su hijo primogénito, sería el libertador prometido. A Abraham se le dio la promesa de que a través de su hijo Isaac, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A David se le prometió un hijo que, si era fiel a Dios, sería establecido para siempre. Sin embargo, ninguna de estas personas pensó que Dios mismo sería el Redentor prometido. Los profetas en el Antiguo Testamento a veces hicieron predicciones mesiánicas crípticas usando la frase «en los últimos días», que es diferente de otras profecías del Antiguo Testamento que usan una frase como «tiempo del fin». Amados, con la venida de Cristo llegaron los últimos días. Y después de un largo periodo de tiempo que a veces se llama el periodo intertestamental o intertestamentario, Dios habló una vez más. Y esta vez, sin embargo, habló de la manera más clara y cualitativa, de la manera más superior a través de Jesucristo. Cristo es igual a Dios porque Él es la huella exacta del ser mismo de Dios. Y siendo divino, también es el creador, así como el sustentador del universo. Yo sé que alguien se podría preguntar, pues, si Cristo es igual a Dios, ¿cómo puede Pablo, hablando en nombre del Padre, escribir de Jesús, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado? ¿Implica eso que Jesús fue engendrado de alguna manera y no eterno? Este es el tema que estudiaremos, así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Leo del libro de Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, o sea, un hijo que los libraría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Este hijo los representaría, los redimiría tomando su lugar y finalmente destruyendo la serpiente. Comenta Elena de White en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Y con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. La promesa fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David posiblemente nunca se imaginaron era que su hijo redentor sería Dios mismo. Bueno, el primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o al final de los días para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel usó una segunda expresión, dice el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Notemos qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días. Vamos a leer en el libro de Números y también en el libro de Isaías. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que los atraería a las naciones. A todas las naciones los atraería a Israel. Y Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones hacia sí mismo. Y en este sentido entonces ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Nuestros padres espirituales murieron en la fe. Vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las recibieron. Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. El Padre también prometió una nueva creación y ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Prometió también que establecería su reino final y Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús lo completará en la segunda. Observa todas las promesas que Dios cumplió en el pasado. ¿Cuánto debería ayudarnos esto a confiar en las promesas que aún no se han cumplido? Dios es fiel, amados. Se cumplirán sus promesas porque su palabra permanece para siempre. Pasemos a ver ahora la forma como Dios nos ha hablado. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ve, aquí habla de los postreros días, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pregunto, ¿cuál es la idea central de estos versículos? Estos versículos son una sola y extensa oración en el griego original, y se ha argumentado que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento, desde el punto de vista retórico y artístico, por supuesto. Y su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Para muchos judíos del siglo I, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. Acuérdate que hubo un lapso de como 400 años donde no hubo revelación divina. Y la última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través del profeta Malaquías y los ministerios de Esdras y Nehemías 4 siglos antes. Pero ahora, a través de Jesús, Dios les estaba hablando de nuevo. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es un medio mayor de revelación. Él es Dios mismo, quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. Para Pablo, la deidad de Cristo nunca estuvo en duda. Se da por sentado. Además, para Pablo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Acuérdate, no estaba escrito el Nuevo Testamento hasta 50 años más adelante. O sea que el mismo Dios que habló en el pasado sigue hablando en el presente. El Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, recién fue posible comprender su significado o el cumplimiento más pleno cuando el Hijo llegó a la tierra. Y en la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo
proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento, al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para una de sus piezas. Si a ti te gusta armar rompecabezas, a veces miras de original la caja, ¿verdad? Jesús sacó a la luz gran parte del Antiguo Testamento. Fue el cumplimiento de todo lo prometido del Antiguo Testamento. Por eso no podemos entender el Nuevo si no estudiamos el Antiguo. Mientras tanto, Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro Salvador. Él ahora ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en Hebreos, Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también lo quiere hacer por nosotros. Esta es una verdad sublime. El que exaltó a Jesús a su diestra también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Y ese es el mensaje de la Odisea, que nos podremos sentar junto al trono. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él, todo para nuestro beneficio temporal y eterno. Piensa en lo que significa que Jesús, Dios con nosotros, haya venido a esta tierra. ¿Por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza? Leeré nuevamente parte de lo que leí hace un momento para destacar algunas cosas que este pasaje nos dice acerca de Jesús. Hebreos 1, 2 al 4. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho un tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y yo quiero enfatizar la porción que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esa presencia a menudo se asocia con la luz o resplandor. Y las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Piensa, por ejemplo, en cómo se manifestó Jesús en la transfiguración, Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva, los dos son uno. Debido a que la gloria de Dios es la luz misma, no hay diferencia en realidad entre Dios y Jesús, así como no hay diferencia entre la luz y su resplandor. O sea que Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza o sustancia del Padre. La pertinencia de la metáfora es que hay una correspondencia perfecta en el ser, o sea, la esencia entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su esencia. No obstante, el Hijo comparte la misma esencia con el Padre. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo pregunto, ¿por qué es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre? ¿Qué nos dice ese Jesús sobre cómo es el Padre? Hay algo más muy importante. Hebreos afirma que Dios creó el mundo por medio de o por Jesús y que Jesús sostiene el mundo con su palabra poderosa. Dado que en el Antiguo Testamento el Señor aseveró que Él creó el mundo solo y que por Él es el único y que Él es el único Dios, pregunto, ¿cómo podemos conciliar esta afirmación con las declaraciones del Nuevo Testamento de que Dios creó el universo por medio de Jesús?
Voy a leer algunos textos en Isaías 44, Nehemías 9, voy a compararlos. Y nos dice así: Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sabes que algunos piensan que Jesús fue el instrumento a través del cual Dios creó? Esto no es posible. En primer lugar, para Pablo, Jesús es el Señor que creó el mundo, no fue un ayudante. Hebreos 1:10 dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos. Y Pablo también le aplica a él lo que dice Salmo 102, 25 al 27 acerca del Señor. Yahvé, o sea, Jehová es creador. En segundo lugar, Hebreos 2:10 dice que el universo fue creado por causa de o por medio del Padre, exactamente las mismas expresiones que se aplican a Jesús en Hebreos 1:2. O sea que el Padre creó y Jesús creó. Y existe una concordancia perfecta entre el Padre y el Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó, Dios creó, pero hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es Dios. Entre tanto, Hebreos 4:13 muestra que Jesús también es juez. Su autoridad para gobernar y juzgar deriva del hecho de que Dios creó todas las cosas y sostiene el universo. Y este es el punto de conflicto sobre el final, el punto final del conflicto, asunto de adoración, y la adoración está basada solamente en aquel que creó. Es por eso que está el ataque contra el sábado. No es más que un día, hermanos, es un ataque frontal porque habla de que Dios es el creador, el único que merece adoración. Hebreos 1 y Colosenses 1 afirman que Jesús también sostiene el universo. Este acto sustentador probablemente incluye la idea de orientación o dirección. La palabra griega ferón, o sea, sostenedor, o sostener, conducir, se usa para describir el viento que impulsa una barca o a Dios guiando a los profetas. Por ende, en un sentido real, Jesús no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Ferón, ¿verdad? Cada respiración, ¿lo has notado? Cada latido, hermanos, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él. Es esa energía que viene del trono de Dios que nos mantiene con vida. Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bueno, ¿qué nos dice acerca de Jesús y su poder? Luego piensa en las implicaciones de ese mismo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué nos enseña esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Señor? Bueno, el versículo 5 presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús. Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la pregunta es, ¿qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? Aquí es donde algunos se confunden y erran. Consideran que Jesús fue un ser creado. Y es más, aún dentro de nuestro pueblo hay gente que dice, grandes teólogos dicen, que en algún momento de la eternidad Dios creó al Hijo en algún momento. Hermanos, Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el Hijo de David. No un ser creado por los ángeles, sino no merecería adoración. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad era común en el mundo greco-romano y en Oriente. Y esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones, porque él adoptaría
al hijo David como su hijo propio. Y mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría las naciones como herencia. Como podemos leer en Romanos 1, en Hechos 13, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. El bautismo, por ejemplo, la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento que Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Por lo tanto, no era César, símbolo de Roma, el legítimo Hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado, aplicada a Jesús, se aplica a su entronización. Se refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios, por eso merece adoración. Lo adoptó para algo específico, por decir así, como adoptado para que cumpliese la profecía de ser el ungido, aquel a través del cual Dios obraría el plan de rescate para su pueblo, para el mundo. De hecho, Hebreos 7:3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida, porque es eterno. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Espero que este tema nos quede claro, amados, porque hay tanta gente que anda dudando de la divinidad de Jesús. Finalizaré con una cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Leo del libro Deseado de toda la gente, es un libro clásico, hermoso. Dice, y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al mirar Hebreos 1, amados, nos damos cuenta de que Pablo incluyó mucha teología. Es necesario un cristianismo afectuoso, devocional y orientado hacia la aplicación. Sin embargo, nuestra ortopraxia, o sea, nuestra práctica, se deriva de nuestra ortodoxia, o sea, de nuestras creencias. Una teología sólida sentará las bases para un buen estilo de vida cristiano, ¿no crees? ¿Crees que hoy tenemos que equilibrar nuestra teología con nuestra praxis cristiana? Yo creo que sí. Y si así es, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos discernir incluso hoy entre nuestro bagaje religioso y cultural y la verdad bíblica? En una época en la que la autoridad, tanto en la cultura como en la iglesia, está en crisis, ¿cómo nos guía Hebreos 1? La venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. Y a través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y obedecerle. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través de quien Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría el mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella.
Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Bueno, hemos aprendido esta lección, que una mejor comprensión de las palabras y acciones de Jesús nos ayuda a entender mejor a Dios, el Padre. ¿De qué manera práctica enriquece tu relación con el Padre el hecho de comprender mejor la naturaleza de Jesús? Aprendimos que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es la forma en que quiere que hablemos y tratemos y quiere tratarnos a nosotros. Quiere hablarnos y tratarnos a nosotros. Por eso pregunto, ¿qué nos dice eso sobre cómo nosotros debemos tratar a los demás? Reflexiona en la importancia de la deidad eterna de Cristo. Y una pregunta más. ¿Qué perdemos si creemos que Jesús de alguna manera era un ser creado como nosotros, pero que fue a la cruz? Compara este pensamiento con la realidad de que Cristo era el Dios eterno y él mismo fue a la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos ideas? ¿En qué medida dar gloria a Dios forma parte de la verdad presente y del mensaje de los tres ángeles? Muchas preguntas, ¿verdad? Dios nos ayuda a reflexionar e ir con fe hacia el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque, aunque no comprendemos en tu total plenitud, y será el tema de estudio por la eternidad, acerca de cómo Dios mismo vino a esta tierra, tomó nuestra naturaleza para alcanzarnos y llevarnos, devolvernos todo lo que el diablo nos ha robado. Ayúdanos a confiar, a rendir nuestra vida en servicio a ti, en gratitud y alabanza. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en el Calvario. Vamos en un viaje. Necesitamos un buen GPS, ¿verdad? Aquí está la palabra de Dios. Y un buen guía. Y ese guía es Jesús. Dios te bendiga. Maranatha.